Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces, en el capítulo 16, y vamos a leer los versículos del 6 al 9, y luego leemos el versículo 16 y 17. Jueces 16, del 6 al 9, 16 y 17. Dice así la palabra de Dios. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Versículo 16. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Muy bien. Entonces, en esta mañana la predicación lleva como título: no confíes en tus fuerzas. No confíes en tus fuerzas. La vida de Sansón fue muy notoria. Fue consagrado desde su niñez como un nazareo, persona que hacía un voto de dedicarse a Dios y al servicio de los demás. Su fuerza fue la más grande amenaza para los filisteos en aquel tiempo. Sansón en una ocasión mató a un león y lo despedazó como quien despedaza a un cabrito. Ahí lo pueden ver en Jueces 14:6. El padre de la primer mujer de Sansón se la dio a otro, y Sansón fue y cazó 300 zorras, las ató por la cola, les puso una antorcha y con el fuego encendido quemó todas las cosechas de los filisteos. Lo pueden ver ahí en Jueces capítulo 15, versículos 4 y 5. Estamos viendo las cosas, ¿verdad?, que se vivieron, que la Biblia se encarga de revelarnos acerca de quién era Sansón, qué hacía Sansón, ¿no? También ahí en Jueces 15:15 leemos que con una quijada de burro mató a 1000 hombres. Y la última hazaña que hizo con sus fuerzas ya recuperadas, aunque para ese momento Sansón no tenía la vista, fue la de derribar el templo donde estaban los filisteos, mirando el escarnio que le estaban haciendo a él y la gran burla hacia su persona. Ahí lo pueden ver en el capítulo 16, de los versículos 28 al 31 de Jueces. Pero ¿qué pasó con Sansón? Sí, este hombre usó sus fuerzas para dominar a otros,
pero no se pudo dominar a sí mismo. Sansón es una auténtica demostración del descenso espiritual que puede haber en una persona cuando descuida la vida que tiene por delante en el Señor Jesucristo, y él empieza a actuar en sus propias fuerzas y no en el poder de Dios. Entonces, vamos a ver cuáles son los resultados de cómo Sansón confió en sus propias fuerzas y se desligó del compañerismo íntimo con el Señor. Entonces, no te confíes en tus fuerzas, en primer lugar, porque confiar en tus fuerzas es exponerte a la derrota. Nos dice Jueces 16:6. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Fíjense que el carácter de Sansón es un reflejo de ese estilo de vida que juega exponiéndose a la tentación, pensando que no le va a pasar absolutamente nada. Ya Sansón había experimentado este mismo juego con la tentación que ahora tiene con Dalila. Anteriormente a esto tuvo la experiencia con otra mujer con quien estuvo también expuesto a revelar sus fuerzas, de dónde procedía el que él estuviera firme, que estuviera siendo útil en las manos de Dios. Nos dice ahí Jueces capítulo 14, versículos 15 al 18. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas el séptimo día él se lo declaró porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos del pueblo. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: qué cosa más dulce que la miel, y qué cosa más fuerte que el león. Y él le respondió: si no haraseis con mi novilla, nunca hubieras descubierto mi enigma. Sansón comenzó a exhibir de dónde procedía su poder, sin ningún control ante las mujeres, que esto es un juego muy peligroso porque estaba jugando con fuego. En efecto, Sansón tuvo muchas mujeres, incluyendo, nos dice la Escritura, con una ramera. Esto fue parte de una gran tristeza para sus padres, ya que Sansón empezó a violar todos aquellos votos de los cuales él se había comprometido. Cuando se dio por primera vez a su deseo, Sansón descubrió el mundo, un mundo de lujuria, experimentó el poder de la concupiscencia y todas sus consecuencias, en lugar de seguir viviendo en el poder del Señor. No sabemos
¿Qué hacía Sansón para mantenerse físicamente fuerte, verdad? No creo que en aquel entonces había los gimnasios de ahora, ¿verdad? Pero definitivamente podemos ver cómo Sansón era fuerte, era físicamente de buena apariencia, era un Don Juan, ¿verdad? Como hoy les llamamos. Pero triste ver las malas decisiones que estaba tomando, cómo se estaba alejando del Señor. Nos dice ahí el versículo 7 de nuestro pasaje de Jueces 6: y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Pues un mimbre es una fibra natural, ¿verdad?, de un arbusto. Se dice que de las familias de los sauces, ¿no? Entonces él fue, dice, si me ataren con 7 mimbres, entonces me debilitaré. Miremos cómo Salomón empieza a revelarle a sus enemigos dónde estaba el secreto de sus fuerzas. Y si pensamos que tanto los que no conocen al Señor Jesucristo y el pecado no son amigos inseparables, no van con un mismo propósito por la vida, nos engañan y quieren hacernos caer de la comunión con Dios. ¿Cómo puede funcionar una relación donde el hombre engaña a la mujer y la mujer al hombre? Esto fue lo que mostró Sansón a Dalila, porque ella tampoco lo amaba a él. No hay ninguna buena intención en algo donde esté presente esta oferta del pecado, donde al final dices, pues ¿qué pasó con sus vidas? No hubo bendición. Entonces podemos ver cómo Sansón perdió esa sensibilidad de vivir para el Señor, de estar en íntima comunión con el Señor. No consideró Sansón el privilegio de ser un hombre de Dios y un juez para su nación, sino que hizo todo lo contrario de lo que Dios estaba advirtiendo, pues consintió en caer en las propuestas del pecado hasta el punto de ser seducido y quedar cautivo en los brazos de este mismo. Sin embargo, podemos ver cómo la Escritura se encarga de revelarnos, de decirnos, de mostrarnos lo que debemos hacer, como podemos leer allá en 1 Corintios 6:12, de cómo el apóstol Pablo nos ha dejado, inspirado por el Espíritu Santo, estas palabras para que sean nuestra bandera al momento de que venga la tentación. Y dice que todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Volvamos a nuestro pasaje de Jueces, y ahí en el versículo 8 y 9 nos dice: y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos, y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres
como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego y no se supo el secreto de su fuerza. Una vez que le hayamos dado la oportunidad al pecado, no será fácil detenerlo. Es como el cáncer, ¿verdad? El cáncer llega a la vida, pero si el cáncer no se atiende oportunamente, ¿qué hace el cáncer? Empieza a invadir otros órganos del cuerpo, de tal manera que si pasa mucho tiempo, después ya no se puede controlar. Sin embargo, podemos leer ahí como en 1 Corintios 6:18 Dios nos dice que cortemos de tajo, ¿verdad?, con cosas que no convienen para nuestras vidas. Y aquí nos dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Bien pudiera decir la persona que no hará más de lo que ha estado venido haciendo, pero el pecado es engañoso. Acuérdense que Satanás es muy astuto también, y lo que quiere es que cada uno de los hijos de Dios no brillemos para su honra y para su gloria. Entonces tenemos que reconocer que el pecado no producirá nada bueno en nosotros. Al principio parece una dulzura, ¿verdad?, una grata fragancia, pero al final vemos cómo el pecado destruye, mata, y no es nada agradable para nuestras propias vidas. El apóstol Pablo sabía del engaño del pecado y hasta dónde puede llevar a un cristiano verdadero. De ahí que recomendó que Él no reinará más en nuestros corazones para que le obedezcamos. Y esto lo podemos ver ahí en Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces detengámonos y observemos cómo Sansón siguió jugando con su vida, de tal manera que al estar en los brazos de Dalila, no calculó hasta dónde podía llevarle ese juego que traía con ella, un juego entre comillas amoroso, pero que perjudicó su propia vida y también los planes que Dios tenía para con él. Es un hecho que si no huimos de la tentación, el acecho que ella hará sobre cada uno de nosotros será el mismo que experimentó Eva en el huerto del Edén y cayó en las garras de Satanás, ¿verdad? Fueron engañados Adán y Eva y comieron del fruto y perdieron su comunión con Dios. No confíes en tus fuerzas. En segundo lugar, porque confiar en tus fuerzas es quedar esclavizados del pecado. Nos dice el versículo 10 de Jueces 16. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, ¿cómo podrás ser atado? El juego de Sansón con Dalila era altamente peligroso. Tratar de engañar al engañador en sus propias fuerzas era exponerse a que él fuera esclavizado por el pecado. El asunto es que cuando dejamos que el pecado se enseñoree de nosotros, se convierte en alguien que está controlando nuestras vidas y cuyo propósito será destruir nuestras vidas. Por eso debemos estar alertas, atentos
a que qué es lo que estamos permitiendo nosotros que de alguna manera el mundo, la influencia del mundo, los propósitos de Satanás estén haciéndose palpables, visibles en cada una de nuestras vidas, y que a veces no nos detenemos en pensar en ello. Tenemos tal amistad con el mundo que no percibimos que hay una relación de tal manera que estamos dejando nuestra comunión con el Señor. El libro de Proverbios, a través de varias preguntas, nos recuerda lo que el pecado hace cuando lo dejamos controlar nuestras vidas. Y ahí, si vamos a Proverbios 6, versículos 27 y 28, nos dice: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Sansón pretendió andar sobre las brasas del pecado, y él creía que no se iba a quemar. Cuando se unió a Dalila, la mujer que al final lo destruyó, estuvo jugando con ella a través de mentiras, mientras ésta lo presionaba para que le dijera los secretos de su fuerza. Le engañó 3 veces diciéndole en qué consistía su fuerza, pero a la 4ª vez, después que su alma fuese metida a tal angustia, Dalila descubrió el secreto de su fuerza, siendo alcanzado después por sus enemigos. Al final, el pecado logró su propósito. Alguien ha dicho que si el cristiano verdadero no se aleja del pecado, el pecado lo alejará de Dios. El pecado es un huésped traicionero, es un asesino silencioso. Nos dice ahí el versículo 21 de Jueces 16: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. En cada tentación siempre habrá algo que te seduzca, algo que se hace irresistible, algo que te va a llevar a que tengas graves consecuencias, porque Dios ya no va a estar en compañerismo íntimo contigo. Así el pecado se mostrará con todos los atractivos posibles para que la persona que no cree, la persona que no está atenta a cuidar su salvación, caiga en sus redes. El engaño del pecado siempre consiste en un ofrecimiento que supera cualquier oferta que tú puedas tener en ese momento y que tú digas: bueno, esto está atractivo. Pero ya cuando dices esto está atractivo, cuidado, porque esto quiere decir que ya te estás enganchando en vivir en el pecado, y entonces perder tu comunión con Dios y después tener graves consecuencias. Vemos cómo en Sansón el pecado despertó su lujuria. Vemos cómo él mostró esa gran debilidad, y notemos cómo fácilmente él estuvo cayendo constantemente. Y qué cosas, ¿no? Porque ciertamente vemos otros creyentes en la palabra de Dios que son semejantes, digamos, a Sansón. Sin embargo, ellos estuvieron firmes. ¿Se acuerdan de José?
cómo José estuvo en la casa de Potifar y cómo él estuvo firme delante de Dios, de tal manera que cuando la esposa de Potifar quiso seducirlo, ¿qué hizo José? ¿Se quedó ahí? No, salió corriendo de la casa y dejó ahí sus pertenencias y todo y se fue. ¿Por qué? Porque él no quería pecar contra Dios. Él quería seguir en íntima comunión con Dios. Esto no lo podía haber hecho también Sansón. ¿No estaba Dios con él? ¿Que Sansón no había visto la benignidad de Dios en su vida? ¿No hemos visto tú y yo la benignidad de Dios en cada uno de nosotros? ¿No lo hemos expresado en muchas ocasiones? Definitivamente que lo hemos hecho. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta de que hay una lucha. Y Satanás, entre más firmes estamos, más nos va a atacar. Por eso debemos estar pues alertas, ¿verdad? Velando, cuidando nuestra comunión íntima con el Señor. ¿Qué pasó al final con Sansón? Dice que los filisteos, ahí en el versículo 21, le echaron mano, le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas. Estuvo en la cárcel. Ya, Sansón llegó a ser un esclavo de sus enemigos. Qué cosas, ¿verdad? Siendo un hijo de Dios, Dios estaba con él. Y ahora vemos a un Sansón esclavo de sus enemigos. Y podemos ver cómo los hombres, aún por muy fuertes que se vean, deben de tener mucho cuidado con las tentaciones. El pecado trabaja para hacerte esclavo de él. Debemos de tener mucho cuidado con la vida que tenemos en el Señor Jesucristo. Dice Jueces 16:16 que aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Dice, presionándole cada día con sus palabras e importunándole. Así es el pecado, ¿verdad? Así son las tentaciones. Están ahí, ¿verdad? Constantemente, durante todo el día, ¿verdad? Toda la semana no falta que el enemigo presente, ¿verdad? Algo para hacernos tropezar. Total, las fuerzas de aquel hombre fitness ahora se van a debilitar completamente. Después de tanta insistencia, aquel hombre proveniente de Sora y de la tribu de Dan, ahora va a perder sus fuerzas, su poder, su honra y la esperanza que tenía todo un pueblo puestos en él. Porque él había sido llamado para ser un libertador de Israel. Este es el asunto que se tiene que ver cuando nuestra confianza la ponemos en nosotros mismos, en vez de decir, mi fortaleza proviene de Dios y debo mantenerme dependiendo de Él para que sea su poder en mí el que me dé la victoria sobre la tentación, sobre las luchas diarias que tenemos. Sansón tuvo fuerza para todo, pero se olvidó del poder de Dios y cayó en el pecado. Y vemos cómo
pues el pecado embrutece a una persona, ¿verdad? Nos dice el versículo 9, y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos a ti. Y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Curiosamente dice que Sansón pues se enamora de Dalila, pero Dalila no se enamora de Sansón, sino que ella tenía otros propósitos, y las cosas comienzan a desenvolverse fuera de la voluntad de Dios. Y la Escritura nos dice claramente, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. El creyente verdadero desconfía entonces de sus fuerzas y se refugia en el poder del Señor. Quien esto hace, al final dice como el apóstol Pablo: por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Fuerte en el Señor Jesucristo. Eso lo pueden leer ahí en 2 Corintios 12:10. No confíes en tus fuerzas. En tercer lugar, porque confiar en tus fuerzas te lleva a consecuencias de alto precio, de alto costo. Por ejemplo, te costará perder el compañerismo con Dios. Nos dice la parte última del versículo 20 de nuestro pasaje de Jueces 16. Esta vez saldré como las otras y me escaparé, dice Sansón. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. El primer y gran costo del pecado es la pérdida de la comunión con el Señor. Es lo que nos dice, si vamos ahí a 2 de Corintios, en el capítulo 6, y nos dicen los versículos del 14 al 16: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Apartados, ¿verdad?, del mundo. No tener comunión con los incrédulos, porque esto nos va a llevar a una derrota espiritual. No hay compañerismo entre la luz y las tinieblas. Recordamos que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. El pecado tiene el propósito de separarnos de Dios. No podemos estar en comunión con Dios mientras también tenemos comunión con las tinieblas. Viviendo en el pecado con las tinieblas y querer vivir en la luz del Señor conforme a su palabra, pues no es posible.
nos engañaríamos a nosotros mismos y sufriríamos las consecuencias que ahora vemos en la vida de Sansón. Perdió el compañerismo con Dios y vemos las consecuencias en su vida. Él pensó que la fuerza que Dios le había dado jamás desaparecería mientras estuvo coqueteando con el pecado. Pero por eso leíamos ahorita en el versículo 20 cómo él no se dio cuenta, él no sabía que el Señor ya se había apartado de él, porque Dios no puede tener comunión con las tinieblas, con el pecado. Estas son palabras muy graves. Nada es más doloroso, y ahora lo sé perfectamente, que ahora que conozco a Cristo, que perder la comunión con Dios, porque nada nos sale bien, porque empezamos a padecer consecuencias de nuestro pecado. Sin embargo, cuando estamos viviendo en la comunión con Dios, vemos sus propósitos, ¿verdad? Y vemos cómo Él, de una manera maravillosa, resuelve todas nuestras cosas. Que aún los que hemos enfrentado la muerte de un ser querido, y el hecho de saber que ese ser querido conoció a Cristo en su corazón, que está en la presencia del Señor, la verdad que eso consuela nuestro corazón a una pérdida tan grande como esa. Pero pues es el Señor con sus promesas, como hace rato, ¿verdad?, que veíamos que ciertamente vamos a estar, ¿verdad?, todos los redimidos de Jehová, ¿verdad?, estaremos cantando y gozándonos en su presencia. Pero costó un alto precio, costó la sangre del Señor Jesucristo, y creo que el hecho de pensar lo que costó nuestra salvación, pues eso debe ser nuestra motivación para que día a día estemos firmes y constantes en esa íntima comunión con Él. Pero vemos cómo Sansón, no que haya perdido su salvación, él no perdió su salvación, pero sí perdió su comunión, ¿verdad?, con Dios. Y de veras como Dios es misericordioso, porque si vamos allá al libro de los Hebreos, en el capítulo 11, donde están los que se llaman los creyentes, héroes de la fe, ¿verdad? Vemos ahí en el versículo 32 de Hebreos 11 cómo Sansón, el Señor lo pone su nombre ahí como un héroe de la fe. Pero sin embargo podemos ver cómo Sansón pierde el gozo de la salvación por el pecado en su vida. Un tiempo de placer cuesta el compañerismo íntimo con Dios. Cualquier cosa, por muy sutil que sea, ¿verdad?, o muy pequeña que sea, y si tú no estás alerta en ello, te va a llevar a romper la comunión con Dios. Y eso no va a parar ahí, es esa bola de nieve, ¿verdad?, que va avanzando y va creciendo y va creciendo y va creciendo, y después no la podemos detener, ¿verdad? Y luego todas las consecuencias que lleva, ¿no? Por eso nos dice ahí el Salmo 25:4, la comunión íntima de Jehová es con todos los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, la verdadera fuerza de un cristiano verdadero proviene del Señor, de mantenernos en íntima comunión con Dios. ¿Quieres el poder de Dios? Mantente en íntima comunión con Dios y vas a ver cómo Él te va a dar la victoria sobre todas las áreas de tu vida y sobre todos
aquellos planes que Satanás quiere para destruirte, para que pierdas tu comunión, para que pierdas la prosperidad que Dios tiene para tu vida, los planes que tiene para tu vida también. Pero Dios quiere que permanezcas firme en Él. Nos dice Jueces 16:25: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces vemos cómo ciertamente aquí Sansón estaba sufriendo las consecuencias, como decíamos, pero también cómo Dios se entristece por esto, ¿verdad? Cómo ofende esto al Señor. Y vemos cómo el mundo está ahí inmiscuido con el propósito de hacernos caer, así como estaban ahí alrededor, divirtiéndose por lo que Sansón estaba padeciendo. Y nos dice ahí la palabra de Dios en 1 Juan 2:16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. De una forma categórica se nos dice que esta es la fuente de las mayores dificultades que el hombre va a tener en su diario vivir. Es como si el mundo te sonriera con un dulce rostro, pero al final te engaña para hacerte caer. Sin embargo, ¿cuándo vemos una actitud así de nuestro Señor? Cada vez que leemos su palabra, cada vez que estamos leyendo el devocional, ¿no vemos cómo Dios nos hace ver con claridad el pecado y cómo debemos actuar nosotros conforme a lo que estamos viviendo o la experiencia que está teniendo un creyente verdadero, que lo vemos su vida ahí en las Sagradas Escrituras? Vemos cómo Dios tiene ese cuidado para que nosotros estemos firmes en Él. Y podemos ver cómo Dios cumple sus propósitos. Vemos que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel y sus propósitos se cumplen. Y por ejemplo, en la vida de Sansón, que pudiera haber sido un instrumento útil en las manos de Dios, y a lo mejor pudiera haber sido el primer rey de Israel, pues no lo fue, ¿verdad? Terminó tristemente sin los ojos, atados a unas columnas, donde la gente estaba haciendo escarnio de él, cuando pudiera haber sido un instrumento que mostrara, ¿verdad?, la voluntad de Dios para todos los que estaban a su alrededor, y ser usado como Dios quería usarlo con sus propósitos. Sin embargo, podemos ver creyentes como Josué, que al final del libro de Josué, ahí en el capítulo 24, en el versículo 15, él determinó algo totalmente opuesto, ¿verdad?, a lo de Sansón. Porque Josué dice: y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero él fue muy enérgico aquí, dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Sansón pagó muy caros
su infidelidad a Dios. Se perdió de una gran bendición. Que tú y yo no perdamos, ¿verdad?, de vista los planes que Dios tiene, tanto en lo personal como en la congregación. Por ejemplo, tenemos planes, hay propósitos de ir y predicar el Evangelio, de que las almas vengan al Señor Jesucristo y podamos involucrarnos con ellos en el discipulado. El viernes me vi con algunos creyentes del Guaycura y pues le doy gracias a Dios porque una de las pláticas era la tristeza en el corazón de que la gente no está respondiendo a la predicación del Evangelio. Y por el otro lado, pero no debemos desanimarnos, ¿verdad?, sino seguir predicando el Evangelio y estar orando para que la gente entienda, ¿verdad? Y también podemos ver que sí, ciertamente la maldad va en aumento, pero nosotros debemos estar firmes y ser constantes, ¿verdad? Y seguir amando las almas. Entonces, pues gracias a Dios, ¿verdad?, porque hay ese compañerismo y porque podemos concluir ahí verdades que tenemos que seguir adelante, puestos los ojos en el Señor Jesucristo y que se cumplan sus propósitos en nuestras vidas. Entonces podemos ver cómo Josué, que leíamos ahorita ahí en el capítulo 24, versículo 15, él estaba determinado en poner sus ojos en el Señor y servirlo. Y podemos ver en la vida de Josué cómo fue un instrumento útil en las manos de Dios. Y también por el otro lado podemos ver cómo el pecado pues es una desgracia para la vida de un creyente verdadero. El pecado debilita, nos hace perder los propósitos de Dios y caemos, ¿verdad?, en las garras del enemigo. El último versículo del capítulo 16, con el que se pone fin a la historia de Sansón, nos dice cómo descendieron los hermanos de Sansón, toda la casa de su padre, tomaron a Sansón, se lo llevaron y lo sepultaron en Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. ¿Y qué pensarían sus padres cuando estaban enterrando al hijo que Dios les dio de una manera milagrosa? ¿Qué pensarían del hijo que quebrantó sus votos como un nazareo, especialmente por haber cedido a la seducción de las mujeres? ¿Qué pensarían sus hermanos del que estarían tan orgullosos, a quien ningún hombre podría vencer? A Sansón le faltó lo que le sobró al rey David: arrepentirse de su pecado. Sí, fallé, Señor, perdóname. ¿No es fiel y justo Dios para perdonarnos de todos nuestros pecados cuando se los confesamos a Él? Dios es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado. Y lo podemos ver en la vida de David. David se arrepintió y fue restaurado y fue un rey de bendición, que hasta ahora, hasta los días en estos días recordamos su vida, ¿verdad? Y vemos cómo Dios lo usó, y hay grandes enseñanzas alrededor de su vida. Entonces, ¿cómo podemos ver cómo a Sansón también
le faltó lo que a Pablo le sobró. Dice el apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo conviene. No me dejaré dominar de ninguna cosa. Pero sobre todo le faltó poder del Señor para vencer la tentación. Como podemos ver que el mismo Señor Jesucristo fue tentado 40 días y 40 noches. Y sin embargo, Satanás no cumplió con sus propósitos. ¿Tenemos retos? Sí. ¿Tenemos cosas que hacer en el Señor? También. ¿Tenemos un enemigo en común? Lo tenemos. Y sabemos que Él quiere destruir los planes de Dios. ¿Tenemos un privilegio de servir al Señor? Claro que es un privilegio. No lo merecemos, pero Dios nos lo otorga, nos lo da. Entonces, pensemos en este gran privilegio que tenemos para servirlo a Él y no dejarnos dominar por el enemigo que va a estar al acecho constantemente, ni tampoco confíes en tus fuerzas, porque ellas no te van a llevar a ningún lado. Que Dios te bendiga.